Tal a todos? Gracias por venir. Ahorita vamos a comenzar, así que disfrútense su comida. Si se dan cuenta, ahorita estamos terminando la serie del metaverso. Esa serie que de las últimas tres que vimos, pues hablamos mucho del mundo ficción, mundo virtual y cómo empezó todo esto con la literatura y el arte. Luego migró al tema de los medios de comunicación, como la radio y la televisión. Y entre esos, de los principales, de los que más fomentaron esto, estuvo Disney. Luego tenemos la parte de los videojuegos y también en la parte de las redes sociales y de cómo esto empezaron también a tener un mayor auge donde la persona podía interactuar ya dentro de estos medios digitales. Y por último, y el último eslabón que nos hace falta ver, los influencers. ¿Y por qué son tan importantes los influencers en el tema del metaverso? Entonces, viéndolo bien desde un punto de vista objetivo, vamos a ver que la literatura y el arte se segregan en estos dos, de la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque en la literatura empezó todo. Empezó Shakespeare, empezó El Señor de los Anillos, Narnia, todo, y lo pudimos después llevar todo a la pantalla. También la música es parte de eso. Pero lo quisimos llevar a un punto donde no solo el usuario estuviera viéndolo, sino que también interactúe con este medio, o sea, en los videojuegos. Pero no solo queremos que la persona esté jugando en un solo jugador o individual, sino más bien queremos que interactúe también con otras personas, que sea un juego más social. Entonces ya entran las redes sociales aquí. Y todo eso tiene que dar al metaverso, a un mundo totalmente 100% virtual en donde ustedes pueden convivir con todos y ser parte de un lugar donde puede ser ficticio y ustedes pueden hacer prácticamente cualquier cosa en ese mundo. Un mundo donde no hay leyes. Entonces, ¿cómo logramos hacer para que todo el mundo llegue a esto? Hoy en día todos los que están aquí todavía no están en esta situación, pero necesitamos de que realmente todos empujemos, sobre todo el mundo está empujando a poder todos estar en su casa con un dispositivo de realidad virtual y poder estar conectados todos a través del internet. Entonces, ¿qué hace falta este pedazo para que nosotros lleguemos al mundo del metaverso? Entonces tenemos a los influencers. Y con eso les voy a explicar un poquito de historia de cómo nace todo esto. Aquí les puse toda la cronología de las redes sociales. ¿Por qué? Porque estas son las plataformas de donde nacen todos estos influencers. Si se dan cuenta, llevamos más de 20 años teniendo redes sociales. Y estoy casi seguro que muchos de los que están aquí ni siquiera conocieron Hi-Fi, sino que ya empezaron a conocer Facebook hasta adelante. Y si alguien no conoció Facebook, pues prácticamente están haciendo. Pero si nosotros regresamos un poquito a Friendster o Six Degrees realmente en el año 97 fue la primera red social. Imagínense eso. Después vino Friendster y fundó como que las bases de lo que debería llevar una red social. Y ya después todas las demás redes sociales, desde MySpace, Hi-Fi, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok y BeReal, se han vuelto prácticamente estas plataformas que permiten a los usuarios sentirse parte de algo. Sobre todo ahorita en la última que es BeReal, que ya te empieza a hacer sentir como que no, ya estoy cansado de lo virtual y de hacerme pasar por algo ficticio, hagamos lo más real, pero siempre en un mundo virtual. Como que es irónico. Entonces, ¿y por qué hacemos todo esto? Porque realmente no nos gusta el mundo real. Entonces, prácticamente nosotros preferimos estar metidos dentro de las redes sociales, dentro de los videojuegos para poder, por lo menos en un momento de nuestro día, podernos despejar y no tener que interactuar con nadie. Pero la que más miedo da de todas es TikTok. TikTok es una de las plataformas más impresionantes que existen hoy en día. Pero esta fuente que yo les conseguí ahorita ni siquiera es una fuente ni espiritual, ni religiosa, ni nada. Es una fuente totalmente que científicamente se ha demostrado qué es lo que llega a causar esta plataforma. Entonces vamos a ver un poco de eso para poder ir entendiendo bien hacia dónde quieren llevarnos. Una generación entera está entrando ciegamente a una red social que está preparada para conquistar agresivamente y destructivamente su atención. En la novela Un Mundo Feliz, el autor Aldous Huxley
prevé el uso generalizado de una sustancia llamada soma. En 1932, Huxley anticipaba que las personas estaban buscando algo que pudieran ingerir cada vez que se encontraban aburridas, deprimidas o estresadas, con el objetivo de anestesiar los pensamientos, cubrir la confusión y controlar los sentimientos. Las personas escapaban a la realidad objetiva por medio de un gramo de soma. Hoy en día, TikTok es una aplicación que rápidamente se ha convertido en el soma de las personas. Esta red social es capaz de darte un impulso de placer y colocarte en un estado de trance hipnótico durante horas sin demandarte ningún tipo de esfuerzo. Muchos dirán, estás exagerando. TikTok es solo una aplicación de chill para divertirse y distraerse un poco. Lamentablemente, muchas personas todavía no han sido conscientes de las consecuencias biológicas y psicológicas de esta aplicación. La adicción generada te inclina a quedarte estupefacto frente a la pantalla durante horas, mientras estás devorando los nuevos bailes, los nuevos disfraces, los nuevos retos, las nuevas bromas, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. ¿Cuántos minutos has pasado bajo la tiranía de la novedad? Las investigaciones médicas más recientes que se han realizado en torno al cerebro del consumidor promedio de TikTok han determinado que el uso de esta aplicación ha estrechado la capacidad de poner atención, ha reducido la habilidad para concentrarse y ha afectado la memoria a corto plazo. En resumen, TikTok ha sido una droga que ha impactado severamente al sistema de recompensa de una generación que ha sido esclavizada por el amo del placer. El cerebro humano está diseñado para guiar tu experiencia de la realidad. La dopamina es un neurotransmisor que ayuda a liberar un estímulo cerebral que asocia recompensa con placer. En una ilustración muy sencilla, imagina que la dopamina es ese personaje que le dice a tu cerebro, «Sí, encontraste algo valioso. Sigue así». Cuando encuentras una respuesta a un problema que no has logrado resolver durante mucho tiempo y finalmente llegas a la solución, liberas dopamina. Cuando encuentras una canción que logra capturar tus emociones y te ayuda a resolver un conflicto interno por medio de la armonía musical, liberas dopamina. Cuando consigues un gran cliente que te permite avanzar tu negocio al siguiente nivel y ofrecer mejores servicios a más personas, liberas dopamina. La dopamina es esencial para encontrar la motivación que necesitas para ir en busca de los logros que marcan una diferencia en tu desarrollo personal y tu desarrollo profesional. Sin embargo, TikTok es una plataforma que coloca a tu cerebro en un constante estado de sobredosis de dopamina. Si te has sentido más ansioso, más distraído o más nervioso últimamente, puede ser que tu cerebro esté sobreestimulado de dopamina. Existen grandes hábitos que contribuyen con tu desarrollo personal. Por ejemplo, la lectura. Leer un buen libro tiene la asombrosa capacidad de transformar tu sistema de creencias y darte las herramientas que necesitas para conseguir tus objetivos. Sin embargo, la lectura demanda esfuerzo, paciencia y reflexión. Lamentablemente, para un cerebro cegado por la sobredosis de dopamina, le es imposible encontrar satisfacción en leer un libro. El cerebro desarticulado por las olas de placer piensa: no pienso leer. Eso es muy aburrido. Me distraigo fácilmente y no logro retener nada de información. La lectura no es para mí. El pensar que la lectura es aburrida, lenta y poco estimulante es un síntoma claro de un sistema de recompensa que ha sido destruido y sobreexplotado de placer. Diferentes redes sociales causan diferentes efectos en las personas, pero aquí hacemos énfasis en TikTok, porque es una aplicación increíblemente poderosa que reúne todo lo que está mal con las redes sociales en un solo lugar que se esconde bajo la máscara de ser simple, cool y divertida. En esencia, TikTok se ha convertido en la parada para facilitar la rápida digestión de contenido basura, que demuestra todo lo que está mal con la agresiva revolución digital en la que estamos entrando. La ventana de aburrimiento entre actividades que demandan tu atención son increíbles oportunidades para valorar tu visión de vida. Sin embargo, la cultura TikTok nos ha hecho extremadamente débiles. En el silencio nos sentimos muy incómodos y nuestros celulares se han convertido en el perfecto refugio cuando nos sentimos inactivos, solos o aburridos. Existe una generación entera que está confundida socialmente, y TikTok es la aplicación que les dice: ¿estás solo? No te preocupes, aquí tengo algo para que te sientas mejor. Sin embargo, el vacío permanece, la confusión se eleva, y la fragmentación sigue causando más y más dolor. Con esto en mente, TikTok es el problema centralizado en una aplicación. Pero la influencia digital va mucho más allá. La próxima vez que salgas a un restaurante
Observa a la gente a tu alrededor. ¿Cuánta gente ves sumergida en su celular? Es extremadamente escalofriante ver a una familia en donde los padres y los hijos están completamente raptos en sus teléfonos. En lugar de convivir en armonía, prefieren negarse entre ellos. Esta sociedad ha olvidado el valor de estar sentados enfrente de una persona real y preferir, por una cobarde incomodidad, escapar a las redes sociales e interactuar con figuras que no están presentes. Idealmente, el aburrimiento era una llamada de atención por parte de tu cerebro que te invitaba a saber si estabas utilizando tus recursos sabiamente. En tiempos de soledad e inactividad, reseteabas tus niveles de dopamina y te preparabas para enfrentar al exterior con mayor sabiduría. El aburrimiento te invitaba a ir al interior de tu mente y reflexionar. Sin embargo, la cultura digital ha colapsado el interior. Cada vez que se abre una ventana para contemplar lo que está ocurriendo, sacas tu teléfono y te sumerges ansiosamente en el placentero y estéril mundo digital. Aquí te va un principio general que cambiará todo. El aburrimiento es algo bueno. Vamos a repetirlo. El aburrimiento es algo bueno. Si quieres mejorar tu capacidad de concentración y potenciar tu memoria, tienes que reprogramar a tu cerebro para volver a deleitarse en aquello que demanda esfuerzo, pero que realmente ofrece valor. En este punto, tienes que ser muy sincero contigo mismo y determinar qué tanta estimulación estoy dispuesto a sacrificar para construir una vida realmente satisfactoria. Abandonar el sentido de compulsiva autogratificación te dará acceso a una calidad de vida mucho más elevada. Fuera de la adicción al placer que ha distorsionado tus sentidos, serás capaz de encontrar mayor gozo, incluso en los detalles más pequeños de la realidad. La distracción destruye el castillo que has estado intentando construir. Piensa en todos los objetivos que has estado desarrollando hasta ahora. ¿Estás donde realmente quieres estar? Si la respuesta es negativa, es tiempo de agradecerle a esos tiempos de distracción autogratificantes. Ojo, no estoy diciendo que descansar sea malo. Sin embargo, el descanso no es sinónimo de distracción. El verdadero descanso te permite liberar tu atención, expandir tu expresión artística y conectar con aquellos elementos que verdaderamente valoras. Lamentablemente, hemos pensado que el descanso tiene que ver con buscar contenido que alivie la tensión que has estado experimentando. Interesante, ¿verdad? Prácticamente nos está diciendo que pasamos todo el tiempo desconectados y distraídos, que realmente ya no estamos fomentando el lóbulo frontal del cerebro realmente para poderlo desarrollar más y poder ser más sabios y poder salir a la realidad. Nos está hablando también la diferencia de descanso y creo que se lleven la palabra descanso muy bien durante toda la presentación porque el descanso lo vamos a volver a ver más al final. Y el descanso es algo súper importante para el cuerpo humano, para la reflexión, para poder empezar a entender mejor algunas cosas que suceden en nuestras vidas y sobre todo a la lectura. Aquí dice y enfoca y enfatiza mucho el tema de la lectura. Entonces, ¿pero qué deberíamos de leer? ¿Algo virtual? ¿Algo ficticio o algo real? Entonces, esto es lo que causa TikTok. Y no solo TikTok, sino que otras redes sociales que son parecidas o similares a TikTok. Pero no solo el problema puede ser TikTok, sino que también cuando yo estoy dentro de los videojuegos, también eso me puede afectar. Y veamos uno que también es parecido a lo que es TikTok. Y otra cosa súper importante es entender que cuando nosotros estamos distraídos y nosotros le enfocamos mucho tiempo a otras cosas, nosotros nos volvemos prácticamente menos productivos. Entonces decidieron hacer un experimento y les voy a contar de esta estadística que ustedes ven aquí. Fueron hechos entre jugadores de videojuegos de prácticamente de mañana a noche versus médicos. Entonces decidieron hacer el experimento, es decir, si estas personas le dedican tanto tiempo a jugar videojuegos, ¿cómo serían operando una cirugía a través de un simulador? Entonces hicieron un experimento que 2 semanas antes estas personas estuvieron trabajando en el simulador y decidieron saber si realmente los que juegan videojuegos podrían ser mejores cirujanos que los mismos médicos y si deberíamos de cambiar la educación como tal. Entonces hicieron el experimento y los resultados fueron que en efecto los que fueron mejores fueron los médicos. Pero ¿por qué fueron mejores los médicos que los jugadores de videojuegos? Y es porque el médico fue entrenado a través de todos sus sentidos al que en el momento en que está en el simulador sabe que tiene una vida ahí.
Entonces su cerebro conecta todos los lóbulos, todos los sentidos, todos los órganos están activos en ese momento y prácticamente hace un milagro para ejecutar la operación. Sin embargo, los que jugaban videojuegos no se activaron todas las zonas del cerebro, solo se activaron algunas. Y esas pocas zonas del cerebro que se activaron eran prácticamente era el hecho de querer ganar el videojuego. Más nada. Pero no hizo a la persona más productiva, no hizo a la persona más inteligente. Y con esto, un video de qué es lo que sucede cuando realmente pasamos tanto tiempo jugando videojuegos, aunque estos videojuegos sean de aprendizaje. La investigación sugiere que los juegos de computadora de capacitación no te hacen más inteligente. Un estudio desarrollado por el sitio web de BBC Lab UK y publicado en la revista Nature encontró que no hubo diferencia entre las personas que hicieron tareas de capacitación cerebrales y quienes simplemente utilizaron el Internet por la misma cantidad de tiempo, nos informó nuestro corresponsal médico Fergus Walsh. Ejercicio para el cerebro. ¿Pero acaso estas sesiones de entrenamiento cerebral aumentan su inteligencia? No, según neurocientíficos que descubrieron que el entrenamiento cerebral hace que las personas terminen sus exámenes más pronto, pero no los hace más listos. Mejoraron en las pruebas con las que entrenaron. Sin embargo, no encontramos ninguna evidencia que eso se transforme en cualquier otro aspecto de su capacidad mental, así que su nivel general de coeficiente intelectual no ha mejorado, no consiguieron mejorar en otras cosas. Si le gustan los juegos de entrenamiento cerebral y está contento de invertir su tiempo y dinero en ellos, está bien, pero el mensaje de esta investigación parece ser que no los practique si usted espera que ellos le hagan más inteligente. Nintendo, creador de varios juegos de entrenamiento mental, dijo que no afirman haberlos probado científicamente para mejorar la función cognitiva, pero que los desafíos podrían estimular el cerebro del jugador. Fergus Walsh, BBC Noticias. En una sociedad como la de Japón, donde el honor significa mucho, ¿será que el lóbulo frontal del doctor Kawashima le estaba hablando? Específicamente porque la importancia del lóbulo frontal va incluso más allá de los ámbitos de la ciencia secular. Porque en el libro de Apocalipsis que dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí vemos que el lugar que identifica espiritualmente a estas personas como siervos o aquellos bajo el control de Dios es la frente, también conocido como el lóbulo frontal. Por otra parte, aquellos que se identifican como obedientes o bajo el control de la bestia de Apocalipsis 13 también tienen un lugar específico donde eso se manifiesta. Y hacia que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así que si el lóbulo frontal está íntimamente relacionado con lo que nos controla y los juegos de video pueden suprimir el lóbulo frontal, ¿podemos decir que los videojuegos afectan la capacidad de las personas de controlarse a sí mismos? Bueno, opiniones aparte, lo que la ciencia está diciendo es que los videojuegos han demostrado que causan una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, y ese efecto es aún más pronunciado en los juegos de video violentos. Así que, por sorprendente que pueda parecer, estos juegos muestran que mientras más usted sostenga el control, menos control tiene, pero va aún más profundo. Porque de acuerdo a la ciencia, el lóbulo frontal continúa desarrollándose hasta aproximadamente los 30 años de edad. Ahora piense en eso por un segundo. ¿Qué sucedió cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años de edad? Él fue sellado. Y la Biblia dice que somos sellados en la frente por el Espíritu Santo. Ahora, si el desarrollo del lóbulo frontal está íntimamente vinculado con la determinación de quién es la autoridad espiritual en nuestras vidas, ¿podría los videojuegos que suprimen el lóbulo frontal estar preparando a las personas para luchar por el lado equivocado?
Ahorita ya entendimos bien todo el tema de las redes sociales y los videojuegos. Ahora entender bien cómo nacen estos influencers. Prácticamente tenemos 4 plataformas que han impulsado los influencers de manera fenomenal. O sea, esto ha sido increíble y fue a partir del año 2005 y 2006 donde tenemos los inicios de YouTube y de Twitter. Al inicio eran streamers, ¿por qué? Porque hacían videos, algunos, la mayoría eran graciosos, otros eran sobre videojuegos. Es más, muchos de los mayores YouTubers juegan videojuegos para que los vean y por eso nace la plataforma Twitch. Twitch es eso, prácticamente yo estoy en línea jugando videojuegos y puedo interactuar con otras personas. Luego tenemos de Twitter, también migramos a Instagram. Y aquí es donde viene la palabra famosa influencer. ¿Por qué? Porque Twitter antes se informaba de cualquier tipo de noticia que ustedes encontraran dentro de las plataformas. Pero ya Instagram lo llevó a otro nivel. De poder venir y decir, miren, la camisa que estoy usando me salió más barata comprándolo en el Target de la esquina tal versus el Target que está en no sé dónde. Y así es como se empezó a volver mucho más viral el tema de paisajes, el tema de comida, restaurantes, etc. Entonces estos streamers se vuelven tan grandes que ahora ya son prácticamente más famosos que las estrellas de Hollywood. Si se recuerdan bien en la serie que vimos hace 2 semanas, estábamos hablando que las estrellas de Hollywood están siendo atacadas. ¿Por qué? Porque hay temas bastante turbios detrás de ellos. Pero interesante porque se ataca a Hollywood, pero no se está hablando nada de la gente que está haciendo hoy influencers, que son las nuevas estrellas. Solo veamos los principales influencers de Twitter. Esto está actualizado en marzo 2023 de este año. El número 1 es Barack Obama con 133 millones de followers. O sea, imagínense qué interesante. Yo nunca me imaginé que fuera Barack Obama. Pensé que era Elon Musk, pero Elon Musk está en segundo lugar. Luego tenemos a un Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, Donald Trump, Lady Gaga y hasta el mismo YouTube. Si lo vemos en Instagram, hoy en día el primer lugar es Cristiano Ronaldo con más de 500 millones de followers. Después tienen a Kylie Jenner, Rihanna, que lo vimos que también se repite, que también está en Twitter, Huda Kattan, Jerry Kim, Charli D'Amelio, que ella es más famosa en TikTok, Addison Rae, Sakin, Lily Singh. Ahora veamos TikTok. Charli D'Amelio es el primer lugar. Luego tenemos a Bella Poarch, que ya no apareció en ninguna de las demás, únicamente en TikTok como una de las segundas más con mayores suscriptores, 92 millones. Tenemos a Addison Rae, Sakin, Dixie D'Amelio, Jason Derulo, Spencer Polanco, Michael J. y Riyaz Ali. En YouTube, esto está al revés, pero tenemos a MrBeast en primer lugar. Luego, con más de 132 millones de suscriptores, imagínense eso. Ya hace poco estaba celebrando los 100 millones, dando una isla a alguien que fuera el primer lugar. Luego tenemos a PewDiePie, Kiss Diana Show, Like Nastia, Blada Nikki, Dude Perfect y interesante, Juega Germán. El primer latino es uno de los principales con más millones de followers dentro de YouTube. Y es por un canal que es de Juega Germán, o sea, él jugando videojuegos. Siempre regresamos a lo mismo, tema social, tema de videojuegos, y nos están encaminando. Entonces es el plan perfecto, porque dentro de este plan perfecto ahora podemos hacer que las nuevas estrellas, que ya no son las estrellas de Hollywood, sino que son los streamers, los influencers, nos lleven a otros tipos de show, y regresamos al circo romano. Si se dan cuenta, ahorita Twitch y YouTube ya se unen, y tenemos la velada del año que es protagonizada por Ibai. Ibai muchos lo conocen porque es muy famoso dentro de Twitch. Y parte de eso, en julio de este año, va a haber una pelea de boxeo de Germán Garmendia, de Juega Germán, contra otro gran influencer que yo no lo conozco realmente, pero se van a pegar como Neto Brand y el otro alcalde que también se pegaron, pero al final eso es lo que quiere la gente y eso es lo que gana followers. Y todos aquí se rieron porque también lo vieron o se enteraron. O sea, regresamos a las mismas peleas de gladiadores, solo que ahora son de influencers. También en Twitch y YouTube está de moda Kings League. Yo me imagino que muchos de ustedes ya saben qué es Kings League. Y muchas personas famosas que vienen de los medios de comunicación ahora se están lanzando a streamers. Entre esos tenemos a Iker Casillas, Piqué, Sergio Agüero. El mismo Ibai es el que también ayuda a organizar todo eso.
y ponen a sus propios equipos. Esto se está haciendo más famoso y más viral que la misma Champions League. O sea, hasta este punto estamos llegando. Se dan cuenta que las redes sociales y los videojuegos sí tienen algo que ver y hasta se están volviendo parte de la farándula. Entonces es el plan perfecto porque ahora tenemos a nuestros nuevos famosos. ¿Y será que estos famosos nos dirigen al metaverso? Veamos un poco. ¿Se recuerdan de Barack Obama, el principal influencer de Twitter? Él mismo en el 2016 estaba fomentando la realidad virtual. Y aquí está con Angela Merkel. Él mismo hizo su propia realidad virtual, pero no le pegó. Pero obviamente está a favor de eso, se está empujando a eso. Veamos al principal, que era Cristiano Ronaldo de Instagram. Esta noticia es de noviembre del año pasado y él ya mismo está fomentando una moneda virtual. Que eso es mucho de lo que se habla del metaverso, poder tener una economía mundial dentro del área digital. ¿Y quién la está fomentando? Pues quién mejor que Cristiano Ronaldo. Tenemos a los influencers de TikTok. Tenemos a Charli D'Amelio, que ya dice primera en TikTok y primera en el metaverso. Y también se le unen a ella Addison Rae, Zach King y Kendall Jenner. También MrBeast trabaja ya hasta con marcas, con Shein, para poder interactuar más dentro del metaverso. O sea que los principales influencers de cada una de estas plataformas ya se están involucrando más dentro del metaverso. Son los pioneros, ellos son los que nos están presionando al metaverso, si se dan cuenta. Y con esto, obviamente, el mercado lo están ayudando, los están actualizando. Entonces tenemos a un Walmart que ya tiene sus estanterías dentro del metaverso, tenemos a H&M, hasta Volkswagen y así muchas más marcas. Ya tienen sus espacios, ustedes pueden comprar dentro de este metaverso y esas compras, algunas les van a llegar por e-commerce y otras son para tener las compras dentro del metaverso. Yo puedo comprar un lote dentro del metaverso, yo puedo comprar un carro dentro del metaverso. Imagínense qué locura, pero nada de eso es real, todo va a ser virtual. Entonces, ¿quién maneja el metaverso realmente? Pues realmente uno creería que es Mark Zuckerberg, porque él es el que lo está fomentando y él es el dueño de la mayoría de las plataformas de redes sociales y por eso le puso Meta. Es más, el año pasado, cuando empezó esta pequeña recesión que tiene Estados Unidos, tenemos que Mark Zuckerberg tuvo que despedir a 11,000 empleados de Facebook, pero no tocó ninguno del área del metaverso, porque esa es la apuesta para el futuro. ¿Es la apuesta o realmente es algo que nos están empujando? Pero realmente Mark Zuckerberg es el que dueño de, o el que maneja todo este tema del metaverso. ¿O es el Papa? Aquí se pone un poco creepy la cosa porque podemos notar que los principales líderes tecnológicos del mundo tienen que hacer su visita al Papa. ¿Por qué? Por buena onda, porque me cae bien. Es más, estos son protestantes, ni siquiera son católicos. ¿A qué van a visitar al Papa? Entonces tenemos a Mark Zuckerberg visitando al Papa, a Elon Musk, que está haciendo cosas impresionantes con SpaceX, Tesla, Starlink, el Neuralink. Y tenemos a Tim Cook, el CEO de Apple. ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Y por qué el Papa está involucrado en esto? Es más, también presidente protestante que era Donald Trump, muy allegado al Papa, y Joe Biden, que sí es católico, que él trabaja en conjunto con el Papa. Entonces, ¿qué dice la Biblia de esto? Y aquí es donde entra el tema de la profecía, porque todo este tema del metaverso está en la profecía. Y menciona en Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando miramos aquí la palabra de vino, si lo buscamos en Proverbios 21, dice sobre el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ya vimos que el tema de la sabiduría es importante y si tenemos bloqueado el lóbulo frontal, no somos sabios. Y aquí el vino es importante, entonces el vino representa la confusión que nos hace beber el vino de Babilonia. Y en 2 de Pedro 1:19 es súper importante, ¿por qué? Porque lo único que nos va a permitir mantenernos parados para no caer entre estos engaños
es la profecía, y lo dice aquí. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuras, hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, con esto, teniendo estos principios, vamos a ver un video que prácticamente nos demuestra y nos explica mejor lo que está sucediendo. Babilonia está representada por una mujer en Apocalipsis capítulo 17. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los primeros 3 símbolos que nos ayudan a identificar a Babilonia son la mujer, la bestia y las 7 cabezas. Para poder entender correctamente estos símbolos debemos permitir que la Biblia los defina por nosotros. Esto es lo que Dios tiene que decirnos acerca del símbolo profético de una mujer. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Sión fue el nombre dado al pueblo de Dios. También lo leemos en Isaías. Y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Así que en el Antiguo Testamento, Dios utiliza el símbolo de una mujer para representar a su pueblo. En el Nuevo Testamento también se usa la alegoría de una mujer para representar al pueblo de Dios que conforma su iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En el libro de Apocalipsis aparecen 2 mujeres. Una es una virgen vestida de blanco que representa la iglesia de Dios, y la otra mujer se llama Babilonia y es una ramera, lo que significa que representa una iglesia falsa. Está sentada sobre una bestia. Una vez más, dejemos que la Biblia interprete sus propios símbolos y vayamos al libro de Daniel para definir lo que simboliza la bestia. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. De acuerdo con el libro de Daniel, una bestia simboliza un reino o una nación. Como la Biblia utiliza a una mujer como un símbolo de una iglesia y a la bestia como símbolo de una nación, entonces la imagen de una mujer sentada sobre una bestia simboliza a una iglesia que controla una nación o un reino. En otras palabras, esta nación es al mismo tiempo una iglesia y un estado. Después Juan dice que esta bestia tiene 7 cabezas, y la Biblia nos dice qué es lo que representan estas cabezas tan solo 6 versículos más adelante. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. El hecho de que esta mujer se siente sobre esta bestia con 7 cabezas nos dice que esta iglesia y este estado están localizados cerca de 7 montes. Juan sigue describiendo a esta mujer con detalle. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nuestra cuarta pista dice que esta mujer o iglesia, a la que se llama Babilonia, es una ramera, lo que quiere decir que ha cometido adulterio contra Dios al abandonar su pacto. Así que esta iglesia no representa al pueblo de Dios. En lugar de eso, representa a una iglesia falsa. Nuestra quinta característica es la apariencia de la mujer. Se describe que viste con colores púrpura y escarlata. Al dejar que la Biblia define sus propios símbolos, vemos que Dios nos está diciendo que Babilonia es una iglesia y un estado rodeado por 7 montes, y es una iglesia falsa que aparece principalmente con los colores púrpura y escarlata. Solo existe una iglesia que encaje perfectamente con esta descripción, la Iglesia Católica, también conocida como el Papado. Investiguemos ahora las evidencias que confirman esta conclusión. La Ciudad del Vaticano es la única iglesia y nación de Estado en el mundo. Es conocida como la Ciudad de los 7 Montes y sus colores principales son el púrpura y el escarlata. Durante la Reforma Protestante, muchos de los reformadores, incluyendo Thomas Cranmer, John Wesley, William Tyndale, John Wycliffe, Philip Melanchthon, Juan Hus, Martín Lutero y otros muchos, todos concluyeron que el papado era la ramera de Babilonia que aparecía en las Escrituras.
Bueno, ya teniendo esa respuesta clara y recordando un poco cómo empezó todo esto el metaverso, los que empezaron con la lectura ficticia, cuentos y animación y lo resaltaron más fueron la misma comunidad de los jesuitas, que fueron hechos únicamente para destruir el protestantismo y mantener la Iglesia Católica en el poder. Pero sobre todo ellos fomentaron las artes y los juegos. Recuerdan que Francisco Javier llevó las cartas de juegos al Asia y así es como nace Nintendo. Entonces tenemos los videojuegos involucrados gracias a los jesuitas, como también Hollywood gracias a los jesuitas. Mel Gibson, Joe Biden, Richard Nixon, todos ellos se inspiran por jesuitas y están en sus documentos, como si nada, los pueden investigar. Entonces ellos le dicen cómo manejar a los medios de comunicación. Luego tenemos en el Concilio Vaticano II, que fue en los 60s, donde ellos agarran control de los medios. El mismo Vaticano, si hay algo que no permite de que estén dentro de los medios, no lo sacan, lo censuran. Entonces tenemos a los jesuitas, el Concilio Vaticano II, y con esto sale el MK Ultra. El MK Ultra sirvió para poder fomentar y construir una moral a la gente en los medios de comunicación. Y del MK Ultra nos está lanzando ahora a una encíclica que sacaron en el 2015 el Papa Francisco, que es el Laudato Si. Este Laudato Si habla mucho sobre el cambio climático. Y este cambio climático tiene mucho que ver con todo el tema del metaverso y ahorita vamos a ver por qué. Porque hacia eso vamos. Entonces, en esta encíclica de Laudato Si, dice que hay que tener un día de descanso, así como el sábado, dice aquí, como el sábado judío. Yo no sabía que el sábado era solo los judíos. Según la Biblia, desde el Génesis se guardaba sábado. Pero aquí dice que es como el sábado judío. Ok, sigamos un poquito más. Otra cosa del Laudato Si, de esta encíclica, es que se repite 28 veces el tema del bien común. O sea que quieren sobresaltar el socialismo. ¿Cuántos países hoy en día han caído ya en el socialismo? Y sigue creciendo, y sigue en aumento. Chile ahorita acaba de meter a un presidente socialista. Y Chile era uno de los países de mejor economía capitalista que había dejado Pinochet. Y ahorita todos están lanzando el socialismo. Y no se esperen, Guatemala va para el mismo camino también. Y luego tenemos el domingo. El domingo también es súper importante para la Iglesia Católica. Es más, se encuentra 11 veces repetido dentro de esta encíclica. Y aquí se menciona en los principales párrafos. De las 11 veces solo jalé estos 4 principales, donde en el párrafo 237 hace mención que se destaca la importancia del domingo como día de descanso. O sea que el día de descanso debe de ser muy importante y debe ser domingo. En el mismo párrafo volvemos a encontrar que es necesario, la necesidad de recuperar la dimensión religiosa del domingo como día de encuentro con Dios y de descanso. En el mismo párrafo volvemos a encontrar la importancia, dice, es necesario, es importante, se destaca, y necesitamos que sea de una adecuada regulación, o sea, tiene que ser una ley, regulación del trabajo para garantizar el derecho al descanso y sobre todo en el domingo. Y en el párrafo 262 encontramos, el descanso semanal en el domingo no solo tiene una dimensión religiosa, sino también una dimensión social. Entonces tenemos un tema social y de descanso. Ya vimos que el metaverso también tiene un esquema social y virtual, un mundo ficticio. ¿Se recuerdan que es un mundo ficticio, es un mundo virtual? Eso prácticamente, ¿qué es lo que nos quiere vender el enemigo cuando dice que Satanás engaña a toda la gente? Si yo te vendo una mentira, viene de un cuento, viene de una novela, viene de medios de comunicación, viene de mundos virtuales. Y estos mismos mundos virtuales que nos están fomentando hoy en día, también nos quieren mandar a descansar aparentemente un solo día. Y todo esto por el calentamiento global. Otra cosa importante es que la agenda mundial, y digo agenda mundial con todo derecho porque no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, que también trabaja conjunto con el Vaticano. Ellos dicen que para el 2030 hay 8 predicciones. La número 1 es no poseerás nada y serás feliz. ¿Cuántos de ustedes ahorita de sus posesiones están dispuestos a dejarlas y ser felices? No creo que nadie, ¿verdad? Y lo interesante es la imagen de la persona que utilizaron para poner eso. Casualmente alguien como medio colocho, medio barbudo, como que alguien como muy parecido a Jesús, ¿no? Luego vemos de entre las otras 8 predicciones, tenemos 3 aquí.
que todas tienen que ver con el cambio climático. O sea que tenemos un tema, otra vez, del bien común, un bien social, y tema del calentamiento global, que Laudato Si bien lo esclarece y empuja para una ley dominical. Y esto dice que para el 2030, o sea que disfruten ahorita. Entonces esta agenda mundial ya vimos que tiene el socialismo. ¿Por qué es importante el socialismo? Porque es implementar el bien común en un mundo globalizado, una sola economía y las mismas leyes para todos a través de la diversidad. Se han fomentado la diversidad últimamente, ¿no? Todos podemos ser lo que queramos, pero lo importante es querernos todos y ser un mundo unido. El calentamiento global. Disminuir los agentes contaminantes impulsando una unión mundial para salvar nuestro planeta. El Papa Francisco habla en Laudato Si que es una casa en común en nuestro planeta Tierra. Luego, la herramienta que van a utilizar para hacer eso es el metaverso. Crear herramientas de control social. Recuerden que nosotros no controlamos los medios nos controlan a nosotros. Para fomentar el entretenimiento, la diversidad, la economía y la ecología. Y por último, la ley dominical. Una ley global que sea para dedicar a la familia y amigos, para salvar al medio ambiente, para fomentar la cultura y el deporte, porque si se dan cuenta todas las finales se juegan los domingos, y para poder descansar. Entonces, ¿qué es la ley dominical para un cristiano? ¿Por qué es tan importante un día de descanso y que sea domingo? Miremos los mandamientos del catecismo comparándolo con los mandamientos de la Biblia. En los mandamientos del catecismo, en el número 1 dice amarás a Dios sobre todas las cosas. En la Biblia dice no tendrás otros dioses. Número 2 dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Eso lo tiene como número 2 en el catecismo. En la Biblia está como número 3. Porque en el segundo mandamiento dice no te harás estatua ni imagen alguna. Este mandamiento se lo volaron de acá. Luego tenemos en el 3 santificará las fiestas. Este lo cambiaron por acuérdate del día sábado, que es el día de descanso según la Biblia. Y lo dice como acuérdate, se lo dice a la nación de Israel. Entonces cuando dice sábado judío, no era judío, porque en el mismo mandamiento dice recuérdate, porque desde un inicio, desde antes que pecara Adán y Eva, ya se guardaba sábado. Luego honrarás a tu padre y a tu madre, y de aquí hasta el 8 tenemos los mismos, y en el 9 tenemos que este y este se dividieron en dos, porque lo sacaron del 10º, por eliminar este mandamiento. Entonces, ¿qué es un cristiano realmente? El que sigue las leyes que fomentó una iglesia gobernada por hombres o las que manda la Biblia a realmente guardar. Entonces, y qué interesante porque el mundo está empujando el día domingo, no el día sábado. Entonces, con esto les voy a poner un último video, solo para que veamos en qué consiste todo esto. Para poder resistir este periodo, esta dura prueba, el pueblo de Dios tiene que haber sido sellado primero. Y el propósito del sello es, en primer lugar, que Dios identifique a los que son suyos para que los ángeles sepan a quién deben proteger durante este momento de dificultad. Isaías, capítulo 8, versículo 16, habla de sellar la ley entre los discípulos de Dios. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así que aquí descubrimos que hay una relación entre el sello de Dios y su ley. Cuando ves los sellos antiguos que se usaban en tiempos bíblicos, ves que siempre tienen 3 elementos. Tienen el nombre de la autoridad que los expedía, el rey o quien fuera, tienen su título y tienen su jurisdicción. Un sello tiene el título, el nombre y el territorio. Y cuando lees los 10 mandamientos, solo el 4.º mandamiento habla de Dios como el creador. Tiene el nombre y tiene el territorio. Su jurisdicción es ser el gobernador de los cielos y la tierra. Así que justo en el mandamiento del sábado encontramos el sello de Dios, y esto es algo único que identifica al que adoramos. Al igual que en los días de Noé, subirse al arca representaba que aceptaban todo el código moral de Dios, los 10 mandamientos,
seguir la voluntad de Dios. En el tiempo del fin, guardar el sábado es la señal de que se aceptan todos los requisitos morales de Dios. El sello, de acuerdo con la Biblia, puede resumirse en ese mandamiento, el cuarto mandamiento. No porque ese mandamiento por sí mismo te salve, sino porque ese mandamiento da autoridad a toda la ley. Sin el cuarto mandamiento, el resto del decálogo podría ser las leyes de cualquiera. Pero este es el Señor, tu Creador. Eso es lo que le da el sello de autoridad a toda la ley. Guardando ese día conforme al mandamiento, estás reconociendo la autoridad del legislador, y por eso es importante guardar el sábado. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Realmente, el sábado determina a quién adoras. Guardar el sábado muestra que hemos confiado nuestras vidas a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Si el día de reposo es la señal de Dios como el Creador, la marca de la bestia debe ser una señal antagónica que este poder ha creado para rivalizar con la señal que Dios estableció. ¿Cuál fue la señal que Dios estableció y que le reconoce como creador? El sábado. Así que, ¿cuál será la marca que distingue a la bestia y demanda que la gente le adore? Debe ser un día diferente. En el libro de Apocalipsis se dice que la última guerra es una guerra por la adoración. El mensaje del tercer ángel nos advierte 2 veces que muchos adorarán a la bestia. Esta es una violación del primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mensaje del tercer ángel nos advierte 2 veces que muchos adorarán la imagen de la bestia. Esta es una violación del segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes e ídolos. Hemos sido advertidos de que muchos recibirán el nombre de la bestia, una falsificación del tercer mandamiento, el de no tomar el nombre de Dios en vano. Y finalmente, el mensaje del tercer ángel nos advierte 2 veces de que no recibamos la marca de la bestia, una falsificación del sello de Dios del cuarto mandamiento. Recordad el sábado, santificadlo. Podemos ver el paralelismo entre tener un solo Dios o tener más a quien adorar. El nombre, la imagen, esto nos indica que el día de reposo es la marca, porque la descripción va en paralelo. Todo gira en torno a la primera tabla del Decálogo. Entonces, la ley dominical, según lo que acabamos de ver, es la marca de la bestia. Y lo están impulsando con la herramienta del metaverso. Y los influencers son lo último que tiene para poder ayudar a que todo esto se cumpla. Y pongamos un ejemplo con alguien sencillo, un influencer sencillo aquí. Vamos a Luisito Comunica. Luis Arturo Villar Sudek, streamer influencer con más de 40 millones de suscriptores en YouTube. Todos conocen aquí a Luisito Comunica, y si alguien no lo conoce, pues puede ir a pasar a ver sus videos en YouTube. Es interesante porque Luisito Comunica en sus últimos videos, y yo estoy poniendo ahorita los últimos que acaba de sacar, en diciembre de 2022, se metió a un kiosco de Volkswagen solo para hablar del metaverso dentro de Volkswagen. Entonces, y lo dice tal como tal, conociendo mi próximo sub en el metaverso. Está empujando el metaverso, según la agenda que vimos anteriormente. Número 2, en enero de este año, eso fue este año, él va al Foro Económico Mundial. ¿Se recuerdan la agenda que tiene el Foro Económico Mundial? Si vemos que él va al Foro Económico Mundial y dice que fue invitado por Google. ¿Y qué hacía él ahí? Y hasta él mismo dice, cuando él está ahí en ese video, es más, les digo, véanlo. Él mismo dice, hay poca gente de Latinoamérica, solo está el presidente de Costa Rica. O sea, personas poderosas y él. ¿Qué hacía él y por qué Google lo invitaría a estar en el Foro Económico Mundial? ¿Se recuerdan? El Foro Económico Mundial está impulsando 2 cosas, cambio climático y el bien común. Número 3, en ese mismo viaje, en este enero,
él saca un video solo hablando de curiosidades de Suiza, porque el Foro Económico Mundial fue en Suiza, en Davos. Y él dice, ay, y qué curioso, hay leyes curiosas de Suiza, leyes de domingo. Ya tenemos las tres partes de la agenda que él está fomentando. Metaverso, está fomentando lo que el Foro Económico Mundial está buscando, el cambio climático y bien social. Y también hablemos del domingo. ¿Por qué no hablamos del domingo? Puedo hablar de cualquier otra ley curiosa de Suiza, pero Suiza, al igual que Chile, al igual que Italia, al igual que otros países, tienen leyes dominicales, donde no se hace nada ese día. Y por último, el número 4, después de que se hizo ese viaje, el siguiente que fue al Vaticano. O sea, esa fue la cosa que a mí más me sorprendió. Yo dije, no hombre, no puede ser tan descarado. De Suiza al Vaticano hay un gran... Yo podría haber visitado antes Turín, pude haber visitado antes París, pude haber visitado que quedaba más cerca de Davos, de donde él está, pero fue directamente a Roma. Y en los videos que subió simplemente fue probando pizzas y de la nada ya estaba en otro lado. No dice a qué fue al Vaticano, pero yo les puedo asegurar que próximamente vamos a ver en uno de cualquiera de estos tres puntos a Luisito Comunica, o tirándose como político dentro de México, o usarlo como sacrificio también, porque eso se hacen con muchas estrellas de Hollywood, como lo hicieron con el MK Ultra, o probablemente simplemente seguir impulsando el tema del metaverso y tirarse a algo tecnológico. Pero estoy casi seguro que si fue algo al Vaticano, no fue a darse un paseo, fue realmente a visitar a alguien. No subió fotos con el Papa ni nada, pero habló del Vaticano en sí. O sea, tiene las 4 cosas de la agenda que vimos. Tema de la ley dominical, tema del Foro Económico Mundial, el tema del Vaticano y el tema del bien social dentro de un metaverso. Y todo en el mismo enero de este año. Es más, ustedes pueden meterse a sus videos y se dan cuenta que todo esto está seguido. Solo el del metaverso está unas semanas antes. Pero todo va según la agenda. Y el que está aquí en medio está en Islandia, solo hablando del calentamiento global. O sea, es impresionante cómo están utilizando a los influencers para fomentar ya las últimas cartas que está tirando el enemigo y hacer que nos perdamos y nos olvidemos de algo muy importante, de las leyes de Dios, antes de que seamos sellados por otra marca. Mejor veamos bien otra vez el panorama y hacia dónde nos quieren llevar. Entonces, conclusión, el metaverso, ¿qué es? Es llevar a los usuarios a crear sus propios mundos dentro de un universo virtual diverso y ficticio, pero realmente es un mundo que no tienes el control, sino solo el del mundo que es Babilonia. Babilonia significa confusión, porque fue por la Torre de Babel, que era donde se confundieron los idiomas. Yo voy a estar en este mundo virtual confundido, porque en este mundo virtual yo puedo hacer lo que yo quiera y no hay leyes. Yo puedo ser, si quiero, mujer, mi avatar, yo puedo ser un perro, puedo hacer lo que quiera. Es más, así es como lo vendió Mark Zuckerberg. Él se sentó en una mesa donde había gente que era de diferentes formas y lo que quisiera hacer dentro de este mundo, porque no hay leyes. Pero eso es lo más peligroso que puede existir, porque si yo estoy metido en ese mundo, ¿cómo los ángeles de Dios me van a defender ante los demonios? Prácticamente voy a estar en un mundo creado por demonios, y en el momento que yo me ponga eso ya tomé una decisión. Es peligrosísimo y además no me hace más sabio, porque recuérdense, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso lo encontramos en Proverbios 1:7. El Espíritu Santo es la sabiduría. Si nosotros nos bloqueamos del Espíritu Santo que entra desde nuestro lóbulo frontal, y ya nos dijeron que en este mundo virtual lo único que vamos a fomentar son los demás lóbulos, entonces nunca vamos a ser sabios. O sea que prácticamente vamos a ser muertos en vida, como los zombies. Y por eso los zombies los tienen como el apocalipsis zombie, porque es lo último que queda. Entonces una reflexión que les dejo es algo que encontramos en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ya lo vimos, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y con esto concluimos el tema del metaverso. Estoy feliz porque ya podemos pasar a otros temas, porque cuando empezamos con este tema de los seminarios de Open Minds, hablamos primero del funcionamiento de la mente, y ahí es donde hablamos de todo el lóbulo frontal y los demás lóbulos. Después nos enfocamos ahorita en el metaverso, que es la herramienta que está utilizando el enemigo.
Su objetivo es la mente y manipularnos. La herramienta que está utilizando, los medios de comunicación de todos tipos. Y luego, ¿quiénes son los que lo organizan? Así que no se lo pierdan. A partir del 12 de abril vamos a regresar con cada uno de estos temas. Así que, ¿tienen algún comentario, algo que agregar? Está abierto el espacio.